Bueno, para mí esta semana ha estado bien cargada de muchos sentimientos. Y mi esposa dice que yo tengo siempre los sentimientos a flor de piel. Pero ha sido un deleite sentirnos como un anticipo del cielo. El recibimiento de Fernando, de Estela, el compartir con Luis y Josian han hecho que nos enamoremos realmente de aquí, de Cataluña, de España. Ha sido un sueño de toda la vida, algún día cruzar el charco y estar acá. Y el Señor lo ha hecho posible a través de muchas personas que han hecho posible este milagro. Quiero agradecer en primer lugar a Dios el privilegio de estar aquí, después al pastor Moreno y a la Junta de la Iglesia de Granollers por esta, ustedes no saben la hermosa oportunidad que nos han regalado. Gracias. Veo ahí en Zoom a personas muy especiales, a Ana Espada. Espero algún día, hermana, darle un abrazo en persona. Espero que Dios me conceda eso, si no en el cielo. Gracias por tanta bendición. A mi mamá, Sonia Burgos, que está ahí conectada, que es parte del ministerio. Y en esta hora, hermanos, antes de comenzar, quisiera decirles por qué posiblemente de este título, esta temática, la familia en el tiempo del fin. A veces puede sonar como que no combina, ¿no? La familia y el tiempo del fin, como que uno tiende a ver la profecía definida en términos de la iglesia, ¿no? La iglesia suena un poquito mejor, la iglesia y el tiempo del fin. Pero la realidad es que hace como 6 años atrás, tal vez un poco más, cuando estábamos recién mudados al campo, el pastor Edgardo Ortiz, quien es hoy secretario ministerial de la Asociación Adventista del Este, en ese tiempo era el director de Hogar y Familia, nos llamó y nos dijo: Héctor, voy a tener un campamento con el distrito de Aguas Buenas en el área de Maricao, en el campamento del Monte del Estado. Es en las montañas, unas montañas muy frías para nosotros. En Puerto Rico todo es muy caliente. Es cerca de donde nosotros vivimos, así que me dijo: ya que vamos a estar cerca de ustedes, ¿por qué ustedes no son los recursos del campamento? Y yo le dije: bueno, pastor, pues no hay problema, en el nombre del Señor nos encomendamos a Él. ¿Y qué temática le gustaría trabajar? Y era tema de familia, era un campamento de familia. Y él no me pidió un seminario de modales o de principios, qué cosas debemos recordar los esposos, las esposas, sino me dijo: me gustaría que trabajaras el tema de la familia y el tiempo del fin. Y para mí fue todo un desafío. A mí me gustaba predicar de profecía, pero yo no veía la profecía desde la perspectiva de la familia. Y fue una delicia poder estudiar ese tema y encontrar algunas cositas que vamos a compartir con ustedes este fin de semana. Porque la realidad es que el protagonista principal de la profecía es Cristo, ¿sí o no? Está muy definida así en Apocalipsis, cuando uno comienza el capítulo 1 de Apocalipsis. Pero la familia jugará un papel protagónico y muy, muy trascendental en el cumplimiento profético. Porque la iglesia realmente no es las bancas y las paredes y el templo. La iglesia es ¿qué? Está compuesta ¿de qué? De familias. Y aunque usted pueda ser una sola persona, usted se constituye una familia. Aunque sean 2, se constituye una familia. Igual si hay 20, como quiera son familias. Y para mí es un aliciente, es una motivación que el Señor se haya empeñado en utilizar a la familia como una institución para cumplir la profecía. Y es parte de lo que vamos a analizar en esta temática. Pero antes de abrir la palabra del Señor, yo traigo aquí los textos para poder avanzar en la temática. Me gustaría que pudiéramos orar una vez más, ¿le parece? Me gustaría ir de rodillas. ¿Puedo arrodillarme, pastor? Yo sé que a lo mejor no me van a ver por un momento. ¿Podemos ir de rodillas delante de la presencia de Dios? Oh Señor, qué linda oportunidad tenemos en esta hora, ya en las horas de tu día santo, encontrarnos con nuestros hermanos de la iglesia de Granollers, personas que vienen de muy lejos, Señor. Gracias por este hermoso privilegio. Aquellos que se conectan a través de la tecnología, oh Padre. Y en esta hora, oh Señor, yo te quiero pedir que puedas esconderme detrás de Cristo, Señor. Que no sea un hombre el que hable y que realmente sean tus palabras, Señor, las que puedan tocar a nuestro corazón en esta noche.
que ninguna palabra se derrame sobre este altar sin que antes haya sido considerada y aprobada por el cielo. Señor, hay muchas situaciones, problemas, angustias, situaciones que nos afligen. Aún puede haber alguna dolencia física, oh Señor. Yo te ruego que en esta hora todas esas cosas puedan quedar a un lado y que nada impida la conexión y la intimidad que tú quieres tener con cada uno de tus hijos, aquí presentes o a través, Señor, del internet. Y como siempre te pido, si hay alguna presencia que no sea tuya en este lugar o con alguno de nuestros amigos, en donde quiera que se encuentren, escóltala fuera de ahí, Señor, fuera de aquí, y que nada impida que libremente tú te puedas mover entre nosotros a través de la tercera persona de la deidad del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te rogamos todas estas cosas. Amén. Amén. Yo soy un poquito malito para los... En el idioma puede ser que a veces conflijamos algunas cosas. Le decía a Luis, no quiero decir algo que no se entienda o que se entienda mal. Malito en el Caribe es que no soy muy bueno con los nombres, así que quiero ir practicando y quiero agradecer a Dios que tenemos por ahí a Marcos y Daisy. Marcos y Daisy que vienen de Francia a acompañarnos en este fin de semana. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. También conocí a Paquita. ¿Paqui? Sí, muy bien. Al hermano Mario y a su esposa Isabel. Perdón, Adolfo y Isabel. Por lo menos una pegué. Bueno, y quiero irlos repitiendo para irmelos aprendiendo. Bueno, vamos a ir al texto que nos va a servir como pie para la reflexión de esta noche. Hebreos 10, 38 y 39. El título es Familias de Fe. Realmente básico, es base para poder avanzar, que podamos entender el concepto de la fe. Es un concepto muy abstracto en la Biblia. A veces hablamos mucho de fe, pero realmente definir fe a veces es un poquito difícil, pero en esta noche yo espero que pueda quedar un poco claro. Hebreos 10, 38 y 39 dice, mas el justo vivirá por fe, y si no, ¿qué? ¿Y si qué? Y si retrocediere, no agradará ¿qué? A mi alma. Nosotros, dice el 39, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que ¿qué? De los que creen para salvación del alma. Así que hay dos cosas importantes que quiero destacar en este texto. Lo primero es que Pablo, en su carta a los Hebreos, define la falta de fe como un retroceso espiritual. No hay, hermanos, caminos neutros en la vida del cristiano. En la vida de la familia no hay términos neutros. O como familia estamos avanzando espiritualmente o estamos retrocediendo espiritualmente. No hay una zona en la que estemos estancados y podamos decir, vamos a descansar aquí un poco, en lo que podemos seguir adelante. O avanzamos o retrocedemos. Pero si no estamos avanzando o no tenemos fe, estamos retrocediendo espiritualmente. Número 2, es que la fe es algo más que creer o afirmar con nuestra mente, con nuestra cabeza, que podemos entender algo. Normalmente, si nosotros salimos por las puertas de la iglesia y visitamos la comunidad, aquí en Granollers, es un pueblo muy bonito por lo poco que he visto, y preguntamos a la gente, no sé la experiencia aquí en España, puede ser distinto, pero en mi país, todo el mundo dice que tiene fe. Sí, yo creo en Dios, seguro. Posiblemente aquí es distinto, no lo sé. Pero la realidad es que el mundo define la fe como un mero asentamiento de la verdad. El decir que sí se cree en algo. Pero Pablo dice que es mucho más que eso. De hecho, en Santiago 2, versículos 19 y 20, dice que tú crees que Dios es uno y bien haces, porque también ¿quiénes creen? ¿Quién también cree? Los demonios. Y hacen más que algunos cristianos. Delante de la presencia de Dios, ¿qué hacen? Tiemblan. ¿Más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? Ahora, cuando vamos a definir fe, normalmente nosotros vamos a la definición clásica de la fe, que es la definición bíblica, que se encuentra en Hebreos también, 11:1. Pablo dijo que la fe era pues la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que ¿qué? De lo que no se ve. Parece como un trabalengua, ¿no? La convicción de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, la certeza. ¿Cómo es eso? Bueno, se nos olvida el versículo 2, y el versículo 2 nos dice, por ella alcanzaron, ¿qué cosa? Buen testimonio, ¿qué? Los antiguos. De manera, hermanos, que la fe va a producir obediencia. La fe va a producir un buen testimonio.
a través de la fe, los antiguos alcanzaron ¿qué? Un buen testimonio. Y esto es importante y es esencial que lo podamos dejar fijo esta noche. Porque normalmente nosotros los adventistas tendemos a afirmar que la obediencia es importante y realmente es importante, ¿sí o no? Sí, el Señor espera nuestra obediencia, pero no la espera como producto de una obra forzada del ser humano. La fe, si no es producto, o sea, la obediencia, si no es producto de la fe, no es aceptada por el Señor. Y nosotros a veces cambiamos el orden. Queremos que la gente obedezca, pero no le enseñamos cómo es el proceso a través del cual la persona, de una manera no forzada, puede llegar a la obediencia, de una manera deleitosa puede llegar a la obediencia. Así que la fe es esencial para que podamos obtener el resultado que mucha gente espera o que queremos, que es la obediencia al Señor. Porque la realidad es que queremos obedecer al Señor, queremos ser fieles a sus mandatos. Pero ¿cómo se hace? Bueno, hay un texto aquí que se encuentra en uno de mis libros favoritos del Espíritu de Profecía, que es El Camino a Cristo, en la página 46 y 47. Y ella dijo claramente, cuando hablamos de la fe debemos tener siempre presente una distinción. Hay una clase de creencia enteramente distinta de la fe. Es decir, ella dice, hablamos de fe, pero hay que entender que hay algo que totalmente difiere de la fe. La existencia y el poder de Dios, la verdad de su palabra, son hechos que aún Satanás y sus huestes no pueden negar de corazón. Es decir, yo decir que creo y que tengo fe de que Dios existe, eso no es fe. Porque Satanás y sus demonios también creen que Satanás existe. Ellos pueden afirmar, que Dios existe. Es algo que ellos no niegan. Pero sigue diciendo, pero esta no es fe. Donde no solo hay una creencia en la palabra de Dios, sino, y ahora es importante, una sumisión de la voluntad a Él, donde se le da a Él el corazón y los afectos se fijan en Él, allí hay ¿qué, hermanos? Allí hay ¿qué? Allí hay fe. Allí hay fe. Y fe que obra por el amor y purifica el alma. Mediante esta fe, el corazón, ¿qué hace, hermanos? Se renueva, hermanos. Se renueva. Si no tenemos esa experiencia en nuestra vida, difícilmente, hermanos, vamos a poder obedecer al Señor como Él quiere, de la manera que Él quiere. Sigue diciendo, conforme a la imagen de Dios. Y el corazón que en su estado carnal no se sujetaba a la ley de Dios, ni tampoco podía, es decir, en nuestro estado natural, hermanos, sin haber tenido la experiencia de la fe, podemos esforzarnos todo lo que querramos, pero no hay manera, hermanos, que con esta naturaleza nosotros realmente podamos sujetarnos a la ley de Dios. Y dice ahí que aunque querramos tampoco podemos. Entonces, dice, se deleita después en sus santos preceptos. Y la justicia de la ley se cumple en nosotros, los que no andamos conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Es decir, si nuestra vida cristiana se compone de un fastidio, hermanos, para obedecer a Dios, para servir a Dios, si es algo que no nos genera deleite, si es algo que no estamos disfrutando, sino que sencillamente puede ser hasta hastioso hacerlo, sencillamente no estamos teniendo una experiencia de fe. Puede ser un formalismo, puede ser un conocimiento de saber qué es lo correcto y lo que no, pero eso no es una experiencia de fe. Finalmente nos desanimará, nos frustraremos y terminaremos, hermanos, haciendo cualquier otra cosa menos obedecer a Dios. Ahora, la fe, hermanos, es un estilo de vida, no es un acto. La fe no es algo puntual que ocurrió en mi vida y que ya yo lo hice y continué con mi vida adelante, no. La fe es un estilo de vida, hermanos. No es meramente creer, no es tener la información solamente. Es importante la información, pero más que tener la información, es que esa información se pueda traducir en una vida, se pueda traducir en una vida práctica. Y eso, hermanos, solamente es posible a través de la fe. Esta iglesia, hermanos, tiene información, tenemos de más información. Es la última de las iglesias. Tenemos una herencia completa, hermanos, de 7 iglesias.
Más de 100.000 páginas que escribió, o más o menos 100.000 páginas que escribió la sierva de Dios a través del espíritu de profecía. Pero ¿dónde está toda esa información? ¿En los estantes de nuestras casas? ¿En los tablilleros? ¿O está, hermanos, a través del Espíritu del Señor en nuestros corazones? Puede ser implantada, hermanos, en nuestro corazón para que pueda ser realmente o finalmente una realidad en nuestra vida. Miren, hermanos, hace cerca de 121 años de la muerte de la profeta, 134 años desde que el Señor envió a dos mensajeros, Waggoner y Jones, con un mensaje demasiado especial para su pueblo. Pero finalmente, hermanos, todavía estamos aquí. Algo está pasando que posiblemente no hemos prestado atención y que debiera llamar nuestra atención en este momento crucial en el que estamos. Así que, hermanos, tener fe no es ir a la iglesia todos los sábados. Tener fe no es estudiar la lección de la escuela sabática todos los días. Tener fe no es no fallar en los diezmos, aunque reconozco que para hacer todas estas cosas, pues posiblemente hace falta algún grado de fe en alguna manera. Pero no es eso. Porque si fuera así, hermanos, todos los que estudian la lección, todos los que vienen a la iglesia a cada culto y todos los que devuelven el diezmo se van a salvar. Y eso no es, hermanos, lo que garantiza que nosotros tengamos una experiencia de fe y finalmente, hermanos, pues podamos volver a encontrarnos con el Señor por la eternidad. Así que, ¿qué es lo que puede faltar? ¿Qué es lo que puede faltar? Vamos a ver, hermanos, que la fe no es el fin. La fe es el vehículo a través del cual el Señor, hermanos, quiere recrearse en nosotros como dice el texto y devolvernos la imagen y semejanza que perdimos en el Edén. Por eso el apóstol sigue diciendo, conforme a la fe, murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino que mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran ¿qué? Extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque lo que esto dicen claramente dan a entender que buscan ¿qué cosa? Una patria mejor. Pero si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Es decir, la fe fue el vehículo a través del cual los patriarcas, aunque humanamente alguien pudiera decir, no recibieron la promesa, pero ellos, hermanos, descansaron con la seguridad de que para ellos, aunque no la vieron necesariamente en vida en esta tierra, el Señor iba a cumplir la promesa. Y descansaron tranquilos. Hermanos, la fe no era el fin o el propósito. La fe fue el vehículo a través del cual Cristo pudo, hermanos, someterse al Padre y poder estar en la cruz por ti y por mí. La pregunta es, ¿qué sostuvo a Jesús en la cruz del Calvario? Podríamos ser muy pragmáticos, podríamos ser muy prácticos, es decir, bueno, lo sostuvieron los clavos en la cruz del Calvario. Pero la realidad es que Cristo le dijo a sus discípulos que si él hubiera querido, él pudiera haber pedido al Padre legiones de ángeles y él le pudiera haber librado. Pero la realidad, hermanos, es que lo que sostuvo a Cristo colgando de la cruz fue el amor que tenía por ti y por mí. Y vamos a ir avanzando un poquito más en el tema. Ahora, hermanos, ¿cómo mostramos nuestra falta de fe? Si la fe es importante, entonces, ¿cómo podemos mostrar nuestra falta de fe? Es el versículo 6. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que ¿qué? Que le hay. ¿Y que es galardonador de qué? De los que le buscan. ¿Por qué es imposible, hermanos, agradar a Dios? Porque la fe, hermanos, nos lleva a entender cuando nosotros nos acercamos a Dios, que Dios está ahí, que es real y que Él es galardonador. O sea, debemos entender que esto no es un asunto nuestro, que esto es un asunto de Dios, que no descansa en mí, sino que es un asunto totalmente de Él. Ahora, ¿cuál es el problema con la incredulidad?
Y me lleva a entender, hermanos, que esto no es por mis propias fuerzas. No es por mis propias fuerzas. Camino a Cristo nos sigue diciendo, otra cita. Satanás se regocija cuando puede inducir a los hijos de Dios a la incredulidad y al desaliento. Se deleita cuando nos ve desconfiar de Dios y dudar de su buena voluntad y de su poder para salvarnos. Llena la imaginación de ideas falsas tocantes a Dios. Pregunto, hermanos, ¿está confundido el mundo en referencia a Dios? ¿Sí o no? ¿Tiene cualquier opinión de Dios menos la que debieran tener? Ahora, hermanos, vamos a preguntarnos algo sinceramente. ¿Puede haber confusión aún dentro del pueblo de Dios acerca de Dios? ¿Podemos tener una idea que no sea correcta acerca de Dios? Satanás está trabajando todo el tiempo para desfigurar el carácter de Dios en el corazón de los hijos de él. ¿Sí? Y vamos a ver ya mismo las situaciones claves que muchas veces muestran nuestra falta de fe. Dice, llena la imaginación de ideas falsas tocantes a Dios. Y en vez de espaciarnos en la verdad acerca de nuestro Padre Celestial, con demasiada frecuencia nos fijamos en las falsas representaciones de Satanás. Y deshonramos a Dios haciendo dos cosas. ¿Cuáles dos cosas, hermanos? Desconfiando de Él, falta de fe, y la falta de fe finalmente nos va a llevar a murmurar contra Él. Satanás procura siempre presentar la vida religiosa como una vida lóbrega. Desea hacerla parecer trabajosa y difícil. Y cuando el cristiano, por su incredulidad, presenta en su vida la religión bajo este aspecto, secunda la mentira de quién, hermanos. Son palabras duras, ¿sí o no? Quisiéramos no tener que leer citas como esta. Pero la realidad, hermanos, es que el evangelio no ha tenido el alcance que debiera tener, no por causa del mensaje, sino porque nosotros hemos presentado al mundo, hermanos, un evangelio distorsionado posiblemente en nuestras vidas. Hemos quitado del evangelio, hermanos, la alegría, el deleite. En el Caribe decimos la sabrosura que tiene, hermanos, el evangelio. Y Satanás sabe, hermanos, que la manera que tiene para hacernos decaer en la fe es cuando nos pone en situaciones donde no tenemos otro remedio que confiar en Él. Hay veces extremas, hermanos. En este fin de semana vamos a compartir algunas que nosotros hemos tenido que pasar como familia, en las que no podemos hacer nada. Sencillamente esperar en el Señor. Y es en ese momento, hermanos, cuando nuestra fe, hermanos, es verdaderamente probada. Y podemos, hermanos, escuchar el susurro del enemigo a nuestro oído. ¿Ves? Para esto está sirviendo a Dios. ¿Y ahora quién te va a socorrer? ¿Ves cómo estás abandonado? Miren, hermanos. ¿Y entonces cuáles son las buenas nuevas? Si esto es así, ¿cuáles son las buenas nuevas? Apocalipsis 14:12 nos dice algo muy puntual y es acerca de aquel remanente. Escribió el apóstol Juan, aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Y qué otra cosa guardan, hermanos? ¿La fe de quién? La fe de Jesús. Y el apóstol Pablo lo confirma en su carta a los Gálatas, porque en su carta a los Gálatas él dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por quién, hermanos. ¿Por qué? ¿Por la fe de quién? ¿La fe de Héctor Arroyo? La fe de Jesucristo, hermanos. Las buenas nuevas es que el Señor no ha depositado esto en manos humanas. El Señor no ha puesto esto sobre nuestros hombros. El Señor, hermanos, está anhelando que nosotros nos hagamos nuestra la fe de quién. La fe de Jesucristo. Porque mi fe puede estar bien hoy, pero mañana puede no estar muy bien. Los lunes puede estar muy, muy arriba, pero los viernes puede estar muy, muy abajo. Sigue diciendo, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificada. Entonces hay un detalle muy importante. Si al fin y a la postre no es mi fe, sino que es la fe de Jesucristo, debemos entender que tú y yo no generamos esa fe.
Si es la fe de Cristo, hermano, y no es mi fe, entonces yo no genero la fe. No puedo generar esa fe que necesito. ¿Y a dónde tengo que ir? ¿A dónde puedo ir? Si es la fe de Jesucristo, ¿dónde tengo que ir? Al autor y consumador de la fe. Así dice la versión Reina Valera del 60, pero esta versión dice, fijemos nuestra mirada en Jesús, en quien la fe que comienza o empieza y en quien la fe que termina. ¿No es maravilloso esto, hermanos? ¿No es maravilloso esto? ¿No les llena el corazón de alegría como me llena a mí? Miren, hermanos, son buenas nuevas. Como dijimos, no hay nada en este plan que el Señor ha delegado en manos del hombre. Y estos son buenas nuevas. Ahora, pastor, empezamos con el tema. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo tengo? Yo sé que hay gente que viene de lejos y no quiero excederme en el tiempo. Son las 8:35 más o menos. ¿Sí? ¿Hasta qué hora tenemos? ¿Hasta que se apague la luz? Ok. Déjenme una soguita para poder salir cuando la apaguemos. Muy bien. Vamos a ir al tema, hermano. Vamos a ir al tema. Queríamos dejar esta parte, tratar de que quedara lo más clara posible. Deuteronomio 1, versículo 20 en adelante, es un repaso de las promesas de Dios y de la experiencia de Israel antes de entrar a la tierra prometida. Moisés es el que está diciendo, hablando a nombre de Dios. Dice, entonces os dije, habéis llegado al monte del Amorreo, el cual Jehová nuestro Dios da. Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra, sube y toma posesión de ella, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho, no temas ni desmayes. Y vinisteis a mí todos vosotros y dijisteis, enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra a su regreso, nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades a donde hemos de llegar. Y el dicho me pareció bien y tomé 12 varones de entre vosotros, un varón por cada tribu. Pregunto, hermanos, ¿cuál había sido la instrucción de Dios a su pueblo? Versículo 21. La instrucción de Dios a su pueblo fue ¿cuál? Sube y ¿qué más? Y toma posesión, ¿sí o no? Ve y toma lo que el Señor te ha entregado en sus manos. Pero ¿cuál fue el plan del ser humano? El plan del ser humano fue, versículo 22, ellos fueron donde el Señor y le dijeron, mira, Señor, eso se oye muy bien, pero que quisiéramos asegurarnos bien de lo que vamos a hacer. Mirar por dónde vamos a entrar, mirar cuáles son las zonas mejor para atacar, ver qué plan debemos desarrollar, si hace falta algo adicional. Y finalmente, hermanos, pidieron ir a reconocer la tierra. Ahora, si el plan de Dios era que ellos subieran a tomar posesión de la tierra, el Señor debía haber dado instrucciones cómo eso se iba a hacer, ¿verdad? Dios no pide una fe ciega, hermanos. Dios siempre va mostrando su amor a sus hijos. Miren, hermanos, el plan de Dios era muy sencillo. Cuando ellos iban a entrar a la tierra, dice el texto en Éxodo 23, Dios iba a ir delante del pueblo. Lo primero que iba a entrar a esa ciudad que había que tomar no eran ellos, sino dice, yo enviaré mi terror delante de ti y consternaré a todo pueblo donde entres y te daré la cerviz de todos tus enemigos. Y si alguno queda después de que yo haya entrado, va a ir después ¿quién? La avispa, hermanos. ¿Alguien ha tenido que enfrentar una avispa aquí? ¿Sí? Sí, hermano. ¿A usted, hermano, le han picado allá en la finca? ¿Tiene algunas? Bastante. Bueno, los que tenemos finca siempre tenemos que enfrentar a las avispas o las abejas. Yo tuve que enfrentar un enjambre, hermano. Con mi tractor se me vino todo un enjambre encima. Y llegué gritando a la casa. Mi esposa salió con una y yo gritándole, pégame el agua, pégame la manguera, por favor. Arrastrándome el piso y cuando finalmente me llevaron al hospital, el doctor me mira así el rostro y me dice, solamente en el rostro tiene 20 picadas. Solo en el rostro. Recuerdo que hasta me tragué alguna, hermanos. Así que comí inmundo, pastor. He comido inmundo. Pero la realidad, hermanos, es que Dios se proponía que para que el pueblo pudiera hacer suya la promesa, ¿cuántas armas tenía que levantar el pueblo?
¿Cuántas, hermanos? ¿Qué le había delegado el pueblo, o sea, Dios al pueblo para cumplir la promesa? Tenía que solamente, ¿qué? Tomarla. Es la misma promesa que Dios le hace hoy al ser humano. Toma posesión de lo que yo he conquistado para ti. Pero nosotros a veces insistimos y queremos mirar cómo es. Yo quiero, Señor, ver cómo vas a cumplir la promesa. Quiero ver qué parte me toca, porque insistimos en tener parte en ese plan. Pero recuerden que dijimos que mostramos nuestra falta de fe cuando nosotros queremos hacer ¿qué? Las cosas por nosotros. Cuando no permitimos que sea Dios, sino que creemos o entendemos que somos nosotros los que tenemos que tener parte. Finalmente, hermanos, este plan condujo al fracaso. Sabemos la historia. Ellos desfallecieron, fracasaron, y ese pueblo, hermanos, fue literalmente enterrado en el desierto, con excepción de Josué, Caleb, Moisés y Aarón y sus familias. Todos fueron enterrados en el desierto. ¿Cuál era el problema? El pueblo de Israel había aprendido a llevar una vida basada en sus sentidos. Fueron esclavos durante cerca de 430 años. Al cuidado, entendían ellos que estaban al cuidado de los egipcios, así que los egipcios le daban de comer, los egipcios salían con sus ejércitos, venían con los despojos, el río Nilo, ellos lo miraban todo el tiempo, y ellos aprendieron a llevar un estilo de vida basado en sus sentidos. Les faltaba, hermanos, una experiencia verdaderamente de fe. Y ahora, hermanos, quisiera compartir una cita que está en Patriarcas y Profetas, página 360, y esto nos amplía un poquito el concepto. Dice, mientras los espías expresaban los sentimientos de sus corazones incrédulos y llenos de un desaliento causado por Satanás, la esperanza y el ánimo se fue trocando en cobarde desesperación. La incredulidad arrojó una sombra lóbrega sobre el pueblo, y éste se olvidó de la omnipotencia de Dios, tan a menudo manifestada en favor de la nación escogida. El pueblo no se detuvo a reflexionar ni razonó que aquel que lo había llevado hasta allí le daría ciertamente la tierra. No recordó cómo milagrosamente Dios lo había librado de sus opresores, abriéndole paso a través del mar y destruyendo las huestes del faraón que lo perseguían. Hizo caso omiso de Dios y actuó como si dependieran únicamente del poder de ¿qué? Las armas. Posiblemente esa sea nuestra experiencia hoy. Posiblemente estemos pensando que somos responsables de nuestras familias y queremos ganar la batalla con nuestras propias armas. Ahora pasan 40 años, como dije, toda esa generación fue enterrada en el desierto y finalmente vuelven a estar ahí frente a la colindancia de la tierra prometida, frente a los lindes, acá no dicen colindancia, ¿no? Sí, frente a los lindes, frente a la frontera de la tierra prometida. El Señor ahora da una instrucción un poco rara. Pregunto, ¿cómo había sido alimentado el pueblo de Dios durante esos 40 años que habían estado en el desierto? ¿Lo recuerdan? Maná, ¿sí o no? ¿Era un asunto natural o era un asunto sobrenatural? Sobrenatural, no era natural que llueva maná, ¿no? ¿Cómo ellos saciaban la necesidad de la sed? Bueno, la Biblia, Espíritu de Profecía, nos dice que junto al campamento corría un manantial que le acompañaba donde quiera que ellos se movían. De manera que en todo caso, cuando un israelita o aún uno de los animales de los israelitas tenía que saciar su sed, tenía que ser testigo del milagro, hermanos. Tenía que disfrutar del milagro y tenía que presenciar una vez más el milagro. Pero ahora el Señor le dice, cuando estaban allí frente a las tierras de Edom, sus primos, los hijos de Esaú, compraréis de ellos por dinero los alimentos y comeréis. Y también compraréis de ellos, ¿qué cosa? El agua y beberéis. Pero el Señor le hace un recordatorio, hermano, está misericordioso el Señor. Pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. ¿Y qué cosa? Él sabe que andas por este gran desierto estos 40 años. Jehová tu Dios ha estado contigo y algunas cosas no te han faltado. ¿Dice así el texto? No, dice que nada te ha faltado. Nada te ha faltado. Exactamente, nada te ha faltado.
Estas instrucciones, hermanos, debían haber sido suficientes para ellos entender que si ahora el milagro cesaba, era porque precisamente el Señor estaba a punto de cumplir su promesa. Le está diciendo que el Señor lo sostuvo 40 años. O sea, si vamos un momentito a Patriarcas y Profetas, página 390, dice, antes de que Dios les permitiese entrar en la tierra de Canaán, los israelitas debían demostrar que creían en su promesa. El agua dejó de fluir antes de llegar a Edom y tuvieron, pues, por lo menos durante un corto tiempo, oportunidad de andar como hermanos. ¿Cómo hermanos? Por la fe. El Señor quería que antes de recibir la promesa, ellos, hermanos, tuvieran la experiencia de andar como por fe y no como, en lugar de andar confiados como en lo que veían. Es decir, hermanos, antes de cumplir la promesa, el Señor le dio una oportunidad por misericordia a su pueblo. Pero recordemos, hermanos, que la cesación del milagro debió haber despertado en ellos la alegría, el convencimiento de que ya Dios estaba por cumplir la promesa. Pero no fue así en el pueblo de Dios. Y una vez más el pueblo se rebeló. Así que ellos comenzaron a quejarse ante Moisés y sabemos la historia. El Señor le dice, ¿qué cosa? A Moisés, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos. Y ella dará ¿qué? Su agua, y le sacarás agua de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Es decir, ahora el Señor le dice a Moisés, ve a la peña y ¿qué cosa haz? ¿Qué cosa hace a la peña? Háblale. ¿Y qué hizo Moisés? ¿Habló a la peña? ¿Le habló a la peña? No, hermanos. Fue allá a la peña y ¿qué hizo? La golpeó. No solamente la golpeó una vez. Dice aquí la cita que la golpeó ¿cuántas veces? 2 veces. Y a raíz de este acto, el Señor le dice a Moisés y a Aarón, por cuanto no obedecisteis. ¿Así dice el texto? No, hermano. ¿Por cuanto no qué? Y dijimos ahorita que la fe produce obediencia. El Señor no les reclamó que no obedecieron a Dios. El Señor les reclamó que no tuvieron fe en el Señor, que no creyeron en el Señor para santificarme delante de los hijos de Israel, por lo tanto no meteréis esta congregación en la tierra que os he dado. Cuando yo leí a principio, hermanos, esta historia, se me hizo que Dios fue muy severo con ellos. ¿No les pasa a ustedes cuando leyeron la primera vez esta historia como que uno la mira y dice, caramba, Señor, como que después de estos 40 años, como que se te pasó la mano, como dices? Pero ¿saben qué, hermanos? Después de estudiar un poco, me di cuenta de algo muy singular. En esta ocasión, el Señor le había dicho a Moisés que qué hiciera con la peña. ¿Le qué? Le hablara. Pero yo pregunto, ¿había otro momento en la historia de Moisés y el pueblo en que el agua había salido de la roca? ¿Había otro momento? Sí. Y en aquel momento el Señor le dijo ¿qué? ¿Que le hablara o qué? ¿O que le pegara? Que la golpeara. La golpeara. Está allí en Éxodo 17. He aquí yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb y golpearás la peña y saldrá de ella aguas. La pregunta es ¿por qué en esta ocasión el Señor le dice que la golpee y en la otra le dice que le hable? ¿No han tenido curiosidad por eso? Miren, hermanos, tiene la respuesta, Daisy, parece que tiene la respuesta. Ok. Miren, hermanos, es muy sencillo. En cada ocasión que el Señor daba una instrucción a su pueblo, el Señor quería ilustrar su promesa, quería ilustrar el plan de salvación. Quería enseñarle a ellos una experiencia de fe. Quería fortalecer su fe. Y esa peña, tanto esta como aquella, ¿a quién representaba? A Cristo, hermanos, a Cristo. Nosotros vamos allí a Isaías 53:5, un versículo muy conocido. Dice allí que Cristo iba a ser herido por nuestras rebeliones, pero no solamente iba a ser herido. A mí este verbo me rompe el corazón, Luis. Iba a ser molido, iba a ser deshecho por nuestros pecados. ¿Por qué pecado, hermanos? Por el pecado mío, por mi pecado.
el Señor era necesario que fuera herido, hermanos, que fuera golpeado. ¿Por qué era necesario que el Señor fuera golpeado? ¿Para qué? Bueno, porque era parte del plan de salvación para que Él sufriera, necesariamente, solamente para que sufriera. Para que brotara, ¿qué cosa, hermanos? La sangre, que es a través de la que nosotros tenemos por fe redención. Pero, hermanos, ¿iba a ser herido cuántas veces? ¿Una o dos? Una. Una, hermanos. Golpear la peña cuando había que hablarle era desvirtuar la promesa de Dios, el plan de salvación. Y miren, hermanos, punto, ¿necesitamos tú y yo la sangre, sí o no? ¿La necesitamos hoy? ¿Sí o no? Sí, hermanos. Patriarcas y Profetas nos dice algo interesante. Acerca de ese hecho, nos dice, nuestro Salvador no había de ser sacrificado una segunda vez. Y solamente es necesario para los que buscan las bendiciones de su gracia, que la pidan en el nombre de Jesús, exhalando los deseos de su corazón en oración penitente. La tal oración presentará al Señor de los ejércitos las heridas de Jesús, y entonces brotará de nuevo la sangre vivificante, simbolizada por la corriente de agua que fluía para Israel. ¿Necesitamos la sangre hoy de Cristo, sí o no? Pero ¿cómo la obtenemos, hermano? ¿Golpeando la piedra? ¿Cómo sería? ¿Cómo es, hermanos? Que la pidan. Es hablando a la piedra, hermanos. Lo que debió haber hecho Moisés. No golpear a la piedra, sino que hablar a la piedra. Hace 13 años, posiblemente no, 10 años, en el 2013, 11 años tal vez. En el 2013, mi esposa y yo tomamos la decisión de abandonar todo lo que estábamos haciendo en ese momento para aceptar un llamado que el Señor nos estaba haciendo para tener un ministerio a tiempo completo por fe, hermanos. A mí no me gusta decir ministerio, la gente dice ministerio de sostén propio, pero eso va contrario a lo que yo aprendí. Es un ministerio de sostén divino. O sea, realmente dependemos de Dios totalmente, porque nada es por nuestras propias fuerzas. Y antes de eso, hermanos, nosotros teníamos un negocio muy próspero, nos dio muy buenos dividendos durante un tiempo, y a los 30 años, un servidor y mi familia ya teníamos materialmente lo que mucha gente soñaría tener, y mucha gente trabaja en toda su vida, y algunos posiblemente no van a tener. Teníamos un apartamento con vista al mar, teníamos una casa espectacular, teníamos buenos autos, teníamos buenas cuentas de banco, teníamos un plan de retiro sólido, Fernando. Materialmente no teníamos ninguna preocupación. Y en aquel tiempo nació mi segunda hija. Mi segunda hija nació un parto muy rápido. Yo llevé a mi esposa al hospital, y a los 20 minutos literalmente de que mi esposa pisó el hospital, ya Estela había nacido mi hija. Fue un parto muy rápido. Y ella pesaba un poquito, y el médico nos explicó, posiblemente Luis sabe un poco más de eso, que cuando hay un parto muy rápido con un niño y que pesa un poco, hay un riesgo de fractura. Y a mi hija nos las quitaron, se la quitaron a mi esposa de los brazos y se la llevaron para NICU, el departamento de neonatal infantil, y la tuvieron por 7 días porque se detectaba en las pruebas de sangre una inflamación, pero no sabían qué. Así que mi vecina le regala a mi hija que había recién nacido una sabanita. ¿Sabanita se dice? Sí, ok. Quiero asegurarme de que entienda. Una cobija, ¿sí? Sí, ok, cobija. Muy bien. Y ella creció con una afición a esa sabanita. A ella no, tengo el permiso de ella para decirlo, ella tiene hoy 17 años y todavía duerme con su sabanita, ¿sí? Y en aquel tiempo, hermanos, ella era necesario, ahora ella es más grande, pero en aquel tiempo si Laura no tenía su sábana para dormir, sencillamente no dormía, Estela. No había manera de hacer que se durmiera. Ella gritaba y gritaba y gritaba, y había que asegurarse
de todo lo que nosotros teníamos, que siempre tuviéramos accesible a la hora de dormir. ¿Qué cosa? La sabanita, ¿no? Así que empacamos ese fin de semana. El viernes salimos un día como hoy, llegamos posiblemente en la noche, desempacamos todo al apartamento que teníamos con vista al mar. Y cuando mi esposa y yo estábamos desempacando todo, nos dimos cuenta que se había quedado, ¿qué? Sabanita. Así que nos miramos y con la mirada nos dijimos todo, como quien dice, no digamos nada, dejemos esto aquí entre nosotros, a ver si la niña con la distracción y la alegría de estar en el apartamento y todo, pues se le quita. Y se olvida y se duerme. Y llegó la hora de dormir, las 9 de la noche, 8:30, se fue a acostar, no estaba la sábana, empezó a quejarse, pasó media hora, empezó a pedirla, no aparecía, a la hora empezó a llorar, a la 1:30 comenzó a gritar, y a las 10 de la noche, hermanos, la cosa se puso muy difícil, y mi esposa y yo nos arrodillamos, empezamos a orar: Señor, te pedimos, por favor, que Laura pueda descansar, que se le quite este llanto, esta perreta, y que sencillamente nos podamos dormir. ¿Qué ustedes creen que el Señor contestó? Llegaron las 12 de la noche y había una niña gritando en ese apartamento que no quería dormirse. Y yo me empecé a poner la ropa y hacía oscuras, y mi esposa me dice: ¿qué vas a hacer? Y yo le dije: me voy a poner la ropa. ¿Pero para dónde vas? Voy a buscar la sabanita. ¿Pero vas a viajar otra vez hasta la casa y a esta hora? Y yo le dije: bueno, yo prefiero perder algunas horas que tenga que perder, pero no perder toda la noche. Así que me dirigí hasta donde iba a la casa. Salí, hermanos, se me quitó todo el sueño y estaba bien molesto con Dios, hermanos. Bien molesto, pastor. Yo no sé si a usted le ha pasado que usted está incómodo con el Señor, y yo iba todo el camino, hermanos, todo el camino discutiendo con Dios, recriminándole. Iba haciendo que, hermanos, hablando con la piedra o golpeando la piedra. Iba golpeando la piedra. Y yo le decía: Señor, mira, ¿cómo es posible que tú no hayas escuchado esa oración? Yo no te estaba pidiendo algo fantástico, yo no te estaba pidiendo que hicieras un milagro, una sanidad de una enfermedad que es incurable. Yo no te estaba pidiendo que tú saldaras una cuenta impagable. Yo no te estaba pidiendo algo espectacular. Lo único que yo te estaba pidiendo es que un niño pudiera dormir. Y mientras todos mis hermanos de la iglesia están durmiendo a esta hora, yo voy de camino a buscar una bendita sábana. ¿Cómo es posible, Señor? Y yo iba bravo, hermano, iba bravo con el Señor. Tú sabes que mañana queremos estar temprano en la iglesia para adorarte. Es día de reposo. ¿Cómo es posible que yo no pueda estar en reposo? Bueno, hermanos, llegué a la casa, abrí la puerta y cuando iba entrando ya se sentía algo raro, y cuando me acerco un poco más, hermanos, el calor era insoportable. Se me había quedado la estufa de la casa prendida. Y allí mismo, hermanos, me sentí, nunca recuerdo haberme sentido tan avergonzado espiritualmente, hermanos, porque yo venía golpeando la piedra. Y mi falta de fe, hermanos, se había mostrado de una manera indiscutible. El Señor, hermanos, le reclamó a Moisés: cuanto no, hermanos, por cuanto no creísteis. Yo fui Moisés, hermanos. Yo golpeé la piedra cuando debía hablarle. Y en aquel lugar me arrodillé delante del Señor y le dije: Señor, perdóname. Perdóname. Porque tú estabas haciendo un bien cuando yo entendía que tú estabas haciendo un mal. Si yo no hubiera llegado a la casa, hermanos, esa noche, ¿qué hubiera pasado? Y salí de la casa y llamo a mi esposa y le digo: Heidi, para contarle emocionado lo que había pasado, cómo el Señor nos había librado, y me dice: pues mira, lo único que yo te puedo decir es que tan pronto tú cruzaste la puerta y saliste del apartamento, ella se durmió. Y yo, hermanos, entendí que era un hombre de muy poca fe. Todavía, hermanos, soy un cabezón espiritual. Estoy aprendiendo, hermanos. Les confieso, allá decimos cabezón a alguien duro, ¿sí? Soy un cabezón espiritual. He sido muy duro toda la vida, pastor. El Señor ha tenido que trabajar conmigo de una manera especial. Ha tenido que diseñar planes específicos para poder alcanzar mi corazón. Y todavía está trabajando en él, hermanos. Pero si me dan la oportunidad, le hago 2 historias más y nos vamos.
¿Sí? ¿Sí? Ok. Dos rápidas y nos vamos. Le dije, hermanos, que habíamos tomado la decisión de vivir por fe, de no recibir ya cheques ni los 15 ni los 30. Y cuando tomamos esa decisión, yo le dije, mira, Señor, yo quiero que me ayudes porque ahora que vamos a estar trabajando para ti, donde quiera que nos inviten, si no tenemos un compromiso tuyo con otra persona en otro lugar, queremos responder a tu llamado. Así que nos invitaron para trabajar en una feria de salud. Aquí no sé si se hacen ferias de salud también. En una cancha, en un lugar, y estábamos en la iglesia trabajando. Yo estaba trabajando, estaba doblado así en el piso, y un hermanito se me acerca así, se me queda mirando, y yo siento que me están mirando hace rato, y levanto así la vista, y le digo, Adolfo, ¿estás bien? Y me dice, te voy a hacer una pregunta, ¿tú usas mucho esos pantalones? Yo tenía puesto unos jeans, no sé cómo le llaman acá, unos maones, jeans, ok. Era el pantalón que yo usaba para hacer todo, ¿no? Ya yo no estaba trabajando, no recibía ningún ingreso, así que si había que recoger metales, recogía, si había que trabajar en algún techo, si había que limpiar algún patio, lo que fuera. Así que era algo que yo usaba todo el tiempo. Y él me mira y me dice, ¿tú usas mucho esos pantalones? Y yo le dije, ay, Adolfo, esto es el tipo de pantalón que yo uso todos los días. Me dice, pues mira, yo tengo unos pantalones de esos, él le decía, era un ancianito de la iglesia, unos pantalones de esos hace 2 años y no me sirven. De hecho, los encuentro muy pesados. ¿Qué size tú eres? Y yo le dije, yo soy 38 de pantalón. Pero yo dije, no me van a servir. Dice, son 38 los que tengo. Te los voy a regalar, ¿los quieres? Y yo le dije, ay, Adolfo, si tú me regalas eso, me vas a hacer un gran favor. Va a ser una bendición para mí. ¿Y saben qué, hermanos? Puede parecer sencillo. Puede parecer muy sencillo la escena. Pero nosotros habíamos tomado una decisión de vivir sencillamente por la fe. Y si ustedes conocen a Adolfo, lo que él está diciendo no tiene ningún sentido. Porque Adolfo era el hermano más delgadito de toda la iglesia. No tiene sentido que un ancianito tan delgadito se comprara cualquier pieza de pantalón size o tamaño 38. No lo tiene. Como mucho podía ser un 32, 31. Sin embargo, él había comprado esos pantalones ¿hace cuánto? Me dijo él. 2 años. Y esa semana se me habían roto 2 jeans, Estela. Y que yo entendí, hermanos, que 2 años antes el Señor había pensado en la necesidad de Héctor Arroyo para 2 años después. Y esa bendición, hermanos, la pudimos tener porque decidimos por fe aceptar el plan del Señor para nosotros. Si yo me hubiera privado de esa decisión, posiblemente no lo hubiera pasado. Ahora, le hago otra historia. Había llegado el tiempo en que teníamos que vender el apartamento. Ya no podíamos pagar el apartamento. No teníamos dinero para pagar el apartamento. Y lo pusimos en venta. El problema es, Luis, que estábamos hablando del periodo en que todos los inmuebles habían caído. Estamos hablando de 2013, 2011, por lo menos en Puerto Rico, todas las propiedades habían perdido su valor. La gente estaba haciendo ventas a corto, no sé si acá se llama igual, short sales, en donde usted vende la propiedad por menos de lo que debe, pero el banco pues hace una concesión y hace el cierre, ¿no? Así que estábamos vendiendo el apartamento y la realtor o la encargada de bienes raíces me llama y me dice, Héctor, tengo una oferta por el apartamento. Y yo empecé a glorificar al Señor y le me dice, no te pongas muy contento. ¿Cómo que no me ponga muy contento si no puedo pagar el apartamento y por fin lo vamos a vender? Y me dice, sí, pero tienes que conseguirte $13,000 para el día del cierre. Y pero si estoy vendiendo el apartamento. Me dice, sí, pero es que la oferta es por debajo de lo que debe el apartamento. No te sobra un centavo, al contrario, tú tienes que poner $13,000. Pero había un problema, hermano. Yo no estaba generando dinero. Y estábamos en esos días cuadrando la cuenta del banco o esperando que se cobraran los cheques que quedaban. Y Heidi me dice, ¿qué vamos a hacer? Mi esposa. Yo le dije, pues vamos a ir el día del cierre. Eso es un asunto de Dios. Él consiguió el cliente, él conseguirá el dinero. Y mi esposa, hermano, era la que se encargaba
de la contabilidad en el negocio. Ella tenía eso al dedillo, hermano. No había ni un centavo de más en la cuenta. Yo estoy seguro, hermanos, estoy seguro, porque yo trabajaba con ella la finanza, que en esa cuenta no había ni un centavo de más, Fernando. Y vamos a cerrar la cuenta, finalmente, esa semana. Y la gerente me dice, en esa cuenta quedan, ¿cuánto ustedes creen, hermanos? El dinero para el cierre. Yo pude bien coger el dinero y dejar que el apartamento se perdiera, ¿sí o no? El banco lo reposé y se queda con él. Pero el compromiso con Dios era, Señor, si yo tomé la deuda, yo tengo que asumir la responsabilidad por la deuda. Y si el Señor hizo que apareciera ese dinero era específicamente para que se pudiera vender el apartamento. Y llegamos allí el día del cierre con el cheque y el abogado, el notario, era un adventista, es adventista todavía, que nos representaba, y con el cheque en la mano le dijo a la gerente, le dijo, es la primera vez en mi historia como abogado que yo voy a un cierre donde el que está vendiendo está poniendo dinero para que el banco pueda quedarse o pueda saldar la deuda y los que van a comprar puedan comprar el apartamento. ¿Quién lo hizo posible, hermanos? ¿Quién lo hizo posible? Dios, hermano. No hay otra explicación. Y Dios quiere, hermanos, que esa sea nuestra experiencia. Nosotros estamos aprendiendo a caminar en fe, hermanos. No somos unos expertos. No hay un momento en que digamos, ya lo alcancé. No, hermanos. Es una experiencia diaria, es una vivencia diaria y cada día es una nueva experiencia. Ahora les voy a decir algo. Cada experiencia que usted, cuando usted decida, con esto termino, cuando usted decida, hermanos, aceptar vivir por fe, para muchos, aún dentro del pueblo de Dios, va a ser locura, hermanos. Va a ser locura. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Porque Dios trabaja de manera distinta en cada corazón. Y mi experiencia no es la experiencia del hermano. Y cuando nosotros decidimos, hermanos, cuando tomamos esta decisión, cuando decidimos aceptar vivir esta experiencia, hermanos, mucha gente no entendió. Y la gente nos decía, la pregunta que todo el mundo nos hacía, ¿cuál ustedes creen que es? ¿Cuál ustedes creen que es? Que es la pregunta que normalmente harían. ¿Y de qué van a vivir? Gracias, Daisy. Exactamente. ¿Y de qué van a vivir? Les confieso algo, hermanos. Llegó el momento en que yo no contestaba esa pregunta. A principio trataba de contestarla, pero ¿saben qué me daba cuenta? Que cuando la persona no entiende el plan o no lo comprende o no ha recibido ese llamado, no lo va a entender. Y por más que yo trataba de explicarle y me preocupaba que la persona lo entendiera, la persona no lo entendía. Y yo dejé de contestar esa pregunta porque me di cuenta que en lugar de acrecentar su fe, acrecentaba su falta de fe. Me veía por loco, me veía por extremista, lo que fuera. Y al final lo único que lo remitía, hermanos, era Mateo 6:33. Busca Mateo 6:33, ya está. Buscad primeramente el reino de Dios, su justicia y todas las demás cosas van a ser añadidas. Y esa ha sido, hermanos, hasta ahora para la gloria de Dios nuestra experiencia. No ha habido, hermanos, un solo momento en la historia por los últimos 10, 11 años en que nos hemos arrepentido de esa decisión. Ni uno solo, hermanos. Lo único que sí les confieso, que a principio me arrepentía era de no haber tomado la decisión antes. Le decía a un hermano de allá que tiene un ministerio, me decía, ¿cómo les va esto? ¿Cómo les va? Me llamó como al año de que tomáramos la decisión, ya estamos viviendo en Las Marías. Mañana hablaremos algunas cositas adicionales. Y yo le decía a José Félix, lo único que me lamento es no haber tomado esta decisión antes. Pero hermanos, la realidad es que todo va a ir siempre al tiempo de Dios. Pero la realidad es que Dios quisiera que sus hijos aprendieran a caminar por fe desde mucho antes, desde nosotros posiblemente de tomar la decisión. Pero hermanos, les animo a que podamos ser familias, que podamos vivir por fe o familias de fe. Pero hermanos, recordemos que no es nuestra fe, que nosotros no la producimos y que necesitamos diariamente ir al autor y consumador de la fe para apropiarnos de la verdadera fe inquebrantable que es la fe de Jesús. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Amén. Amén.
Sí, perfecto, perfecto. Vamos a orar, vamos a orar. ¿Podemos estar de pie, hermanos? Oh Padre Celestial, en esta hora te damos gracias porque nos has acompañado en la jornada esta noche. Gracias, Señor, porque nos has permitido con toda libertad todavía abrir las escrituras, reunirnos para adorarte, venir a la iglesia, oh Señor, poder mirarlas con el deseo de que puedas poner en nuestro corazón tu palabra. Y en esta hora te pido una bendición muy especial, oh Señor, por cada una de las personas que nos hemos citado aquí en esta noche. Unos irán a sus hogares, otros irán a lugares donde se están quedando, Señor. Aún nuestros amigos en distintos horarios que todavía es de día, allá en América, en donde quiera que se encuentren los que están conectados. Gracias, Señor, porque podemos volver a repasar tus promesas y porque tú nos extiendes, Señor, ese llamado a que podamos aceptar el regalo de una vida de fe. Ayúdanos, Señor, a poder tener un corazón entendido y dispuesto, Señor, a creer la promesa, a entender que esto no es por nuestra fuerza, a entender que no necesitamos sencillamente esforzarnos, sino que sencillamente, Señor, lo único que necesitamos es abrir nuestro corazón para someternos a ti en todas las cosas. Oh Señor, bendice de manera especial a la iglesia de Granollers, bendice a su pastor, a la junta, a cada uno de los dirigentes y ahora a cada uno, llévanos con tu bendición. Es en el nombre de Jesús que te rogamos todo, Señor. Amén, Señor. Amén.